Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a continuar nuestra conversación sobre el libro de Public Speaking for Success. O hablar bien en público, una cosa por el estilo. Sí. Y ya que vamos a hablar bien en público, tenemos nuevas luces. Estamos bien iluminados, por fin. Queremos agradecer, como siempre, a la productora JP Cuadrado, quienes se renovaron todo el equipo después de un suceso bastante triste, que nos robaron todo. Así que queremos darle las gracias al equipo nuevamente por estar aquí como siempre. Los dejamos muy invitados también, si quieren seguir este y otros episodios, a nuestra página web, elementalpodcast.cl, donde también van a encontrar nuestros cursos y las cosas que estamos haciendo. Exacto. Al día de hoy ya han salido dos cursos a la fecha de esta grabación. Exacto. Y la vez anterior estuvimos hablando un poco a grandes rasgos de cómo hablar en público, el tema del escenario, y ahora nos queda como la segunda mitad del libro, que parte con partir, curiosamente. Sí. Y que nuevamente, para aquellos que están como entendiendo un poco el contexto de este libro es un curso que se hacía, que está transformado en libro, por una persona que es muy famosa del siglo pasado, que se llama Dale Carnegie. Así que si ustedes están escuchando este episodio y no escucharon la primera parte, los dejamos invitados al episodio anterior. Exacto. Así que, como decía Pedro, partamos por el inicio o las partidas. Sí, que, insisto, está en la mitad del libro. Como, no sé por qué, o sea, sí sé por qué. Hace mucho sentido partir con la preparación, todo lo interno, y después de que tienes todo lo interno, puedes empezar a hablar de la parte como táctica. Ya que tienes la estrategia, sabes de lo que vas a hablar, ahora te puedes empezar a preocupar de la forma. Sí. Así que hay varias técnicas, ¿no es cierto? Hay varias estrategias o cosas que tú puedes hacer para, en un discurso público, en un escenario, con gente mirándote, captar la atención desde un comienzo. Y un ejemplo concreto sería utilizar una pregunta que sea llamativa y genere curiosidad. El libro utiliza una frase que la encontré interesante. Decía, mira, imagina iniciar una charla diciendo, ¿tú sabías que existen actualmente en el mundo 15 países donde hay una u otra forma de esclavitud? Si yo parto una charla diciendo eso y después empiezo a encajar el resto del discurso desde ese inicio fuerte, sí, es muy probable que la gente parta ya mirándote a los ojos, atento. Es muy probable, si están haciéndolo en una clase con niños o con estudiantes universitarios, que la gente se quede mirando como, ¿qué está diciendo? ¿Esclavitud? ¿Siglo XXI? ¿Qué está pasando? Entonces es bien interesante cómo puedes utilizar técnicas para partir y generar curiosidad. Sí, porque el inicio, o sea, suena obvio cuando uno lo dice, que es una de las partes más importantes, porque instantáneamente la gente va a decir, ¿vale la pena seguir escuchando a esta persona? Porque pueden estar ahí en la sala y el cerebro está en cualquier otro lado. Yo hago eso frecuentemente. Y no solo en la sala, me he dado cuenta. Pero te puede pasar eso. Entonces tú quieres que la gente inmediatamente diga, esto es interesante. ¿Qué me quieres decir? Hábleme, señor experto, o señor que respeto su opinión, o que tiene algo interesante que decir. Sí, porque cuando uno parte con este tipo de preguntas choqueantes, generalmente uno juega con las preconcepciones de lo que la audiencia está esperando de ti en la charla. Porque normalmente las personas hacen introducciones más o menos frías, no se preocupan de la primera línea. Sí. Y que es algo que en el mundo de las redes sociales hemos aprendido a valorar mucho más. Ustedes sabían que si nos están escuchando aquí en TikTok o en Instagram, es muy probable que si es que están viendo este video de manera viral, es porque en los primeros 3 a 5 segundos utilizamos una frase que captó la atención. Entonces lo mismo pasa en cierto sentido en las charlas. Sí. Si captas en los primeros 3 a 5 segundos, la atención se mueve hacia ti. Sí, porque tienes que definir muy rápidamente quién eres, por qué te tienen que escuchar, si es que esa preconcepción no existe. Sí. Y de hecho, pasa mucho donde dependiendo de quién eres, te van a juzgar de forma distinta. El debate eterno que tenemos acá con Santiago, que ya pasa un poco a la broma, pero sí, yo siempre soy como reacio a vestirme formal, pero tú una vez me lo pusiste de una forma bastante clara, de, oye, yo me disfrazo de abogado porque necesito que la persona me ponga atención antes de que siquiera abra la boca. Y después, cuando abro la boca y demuestro mi competencia, ahí todo sale
fluido. Caché que el otro día estaba escuchando un podcast que me llamó harto la atención y que hablaba particularmente de la vestimenta. Era un podcast donde la persona que habla, el locutor, es una persona que, al igual que yo, utiliza anteojos de colores. Y este autor utiliza particularmente anteojos amarillos o verdes, que son bastante llamativos. Entonces le preguntaban como, ¿por qué estás utilizando estos anteojos? Y él utilizaba una analogía muy interesante porque decía, mira, los anteojos en cierto sentido son una señal. Son una señal hacia mi audiencia. Yo le quiero decir algo a la audiencia. Y en el fondo uno empieza como a partir de este tipo de cosas que uno escucha, uno empieza a reflexionar cuando uno a través de la vestimenta quiere enviar una señal. Y particularmente a mí me toca muy de cerca esto cuando mis alumnos tienen que dar una prueba oral. Y en la prueba oral, normalmente en el mundo de las leyes, por lo menos acá en Chile, las personas vienen vestidas formal. Sí. Se ponen corbata, se ponen chaqueta, etc. Y lo que es interesante es que hay mucha gente hoy en día que dice la corbata ya no es necesaria. Ahora, lo que yo creo que es importante de reflexionar y lo que yo creo que no podemos nunca olvidar es cuando tú utilizas la corbata, tú tienes que pensar qué señal o Sí. qué cosa le estás intentando enviar a tu audiencia. Y particularmente, estoy de acuerdo con muchos alumnos. En algunos contextos, la señal es no usar una corbata. Pero en otros contextos, cuando tú llevas una corbata a un escenario o cuando llevas una corbata a una prueba, lo que estás intentando hacer es enviarle una señal al profesor o en la vida real al juez para que el juez considere que tú tuviste como o le importó tanto su presencia que tuviste que vestirte de una manera importante. Le estás enviando una señal. Creo que hay un video que fue viral, si no me equivoco, de donde un abogado fue sin corbata a un juicio Y hubo y toda una el juez le empezó a discutir. Bueno, es que el problema ahí está en que si bien ese abogado en particular tenía todo el derecho a no ponerse la corbata, lo que olvidó era cuál es la señal que quieres enviar y, al mismo tiempo, ¿qué buscas de la audiencia con esa señal? Sí. Ese abogado perdió el caso para su cliente. Y entonces En esos términos, yo nunca sí. solo vi ese video. Entonces, fue como. es súper interesante porque tú le estás diciendo a la persona que está al frente, yo quiero significar o quiero decirte a través de mi vestimenta algo y estoy buscando de ti otra cosa. Entonces, Sí. ¿qué estás buscando en el juez? Es que Estás buscando en el juez que te ayude a o falle en favor de tu cliente. Claro, que creo que ese es un punto importante, el qué buscas tú de esta audiencia en particular. Porque en el caso de este video viral, si bien yo encuentro que el juez, desde mi perspectiva, está haciendo ridículo, es el juez. Él tiene toda la autoridad formal. Entonces, él puede finalmente decidir qué ocurre y qué no. Y en esas instancias es un poco como a uno le pasa cuando es alumno con un profesor. Da lo mismo lo que tú opines. El mambo lo pone el profesor. El mambo te lo pone la autoridad en ciertas instancias y tú tienes un poco que ser más inteligente que esa persona y o adelantarte o responder a eso porque tú quieres inmediatamente que acá lo ponía en otro contexto, pero creo que igual sirve ese consejo de poner una imagen específica. Tú quieres poner una imagen de quién eres y qué es lo que vas a decir y que sea clara. Y en este caso es, oye, yo soy alguien que tú debes escuchar porque voy a decir estas cosas. Ahora, no solamente en el contexto de una prueba, la formalidad y la ropa envía una señal. Otro contexto donde la vestimenta que utilizas envía una señal, por ejemplo, es en un matrimonio. Bueno. Y no estoy hablando específicamente de la novia y el novio que se visten de una manera especial. Estoy hablando de los invitados. Cuando los invitados asisten a un matrimonio vestidos de una determinada forma, le están queriendo enviar una señal a los novios de cómo consideran que es el vínculo o cómo consideran que es la situación en la que están viviendo en ese minuto. Okay. Y muchas veces los novios dicen, nosotros queremos que esto sea semiformal, que no hayan corbatas. Y también es otra señal que mandan los novios hacia sus asistentes respecto de la forma en que ellos quieren vivir el vínculo. Claro. Entonces, es como muy entretenido empezar a ver, oye, la ropa con la cual te estás vistiendo envía una señal. Y esa señal tiene que ser interesante, tiene que ser pensada, intencional. Y para cerrar un poco la idea y con esto después seguir avanzando.
hay un contexto donde la ropa a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Y tú sabías, Pedro, que en las primeras charlas TED había un protocolo de vestimenta que consistía en una polera o negra o lisa y unos blue jeans o algo también neutro, donde todas las personas que estaban en el escenario se tenían que vestir igual? Y la razón de por qué era eso así y por qué lo dijo el fundador de las charlas TED era porque todas las personas que se subían al escenario tenían que hacer valer sus argumentos o sus ideas con lo que decían y no cómo se vestían. Claro. Entonces, la ropa en ese contexto en particular era una señal hacia todo el mundo para decirle, no importa cómo me vengo a vestir o cuál es mi contexto o cuánto dinero tengo o no tengo, el reloj que tengo puesto, el que no tengo puesto, lo que importa es mis ideas y lo que te voy a decir. Bueno, no hay un programa de televisión donde los jueces creo que es un programa donde la gente canta. Los jueces están mirando hacia el público. Sí. Porque Sí, la idea... Estaban claro, dándole la espalda al cantante, claro, sí. porque también la idea es solo preocuparme de la voz. Creo que se llaman The Voice. Ah, Así se llaman. ok. Está bien puesto el nombre. Entonces, no sabía eso de las charlas TED. Fueron las primeras charlas TED, de hecho, las que teóricamente son anteriores al periodo donde empezaron a subirlas a YouTube. Ya. De hecho, si tú ves los primeros videos, particularmente busquen uno... O sea, el de Simon Sinek está grabado... O sea, para los estándares que hoy día uno asocia con una charla TED, el video de Simon Sinek del Círculo Dorado es basura. Busquen particularmente una charla de un autor que se llama Seth Godin. Y ese hizo varias charlas TED después, pero él tiene una en la primera. Y comparen la ropa que él usa, pero particularmente comparen la ropa que él usa en la primera y en la última. Y se van a fijar que en la primera, por ejemplo, no está usando los anteojos que lo caracterizan. Claro. Bueno, para dar también otras técnicas de apertura, una la mencionamos la vez anterior, de nunca partan disculpándose. Pero acá lo importante es, como decíamos, establecerse como autoridad, que tienen que decir algo interesante. Y otra forma que lo encontré bastante buena era no solo como generar curiosidad, pero también a veces usar preguntas para que la audiencia empiece a pensar, a ver cómo funciona esto. El caso que a mí me encanta es el que tiene un libro que de hecho se llama ¿Qué pasaría si? O What If, donde su charla TED es un poco sobre lo que él hacía, que respondía a preguntas hipotéticas con ciencia real en su página web. Entonces le hacían una pregunta como ¿cuántas tarjetas con hoyos de los primeros computadores? O sea, que creo que caben kilobytes de información ahí. ¿Cuántas de esas necesitas para almacenar toda la información de un servidor de Google? ¿Ya? ¿Y cuántas eran? De aquí a la luna y de vuelta probablemente. Era una cantidad monstruosa. Lo interesante de la charla era que partía un poco diciendo estas preguntas como hipotéticas que tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la respuesta y cómo determinas cuántas tarjetas de estas necesitas? Y lo complicado de esa respuesta, ¿cuál crees que era la parte complicada? Saber cuánta información hay en un servidor de Google probablemente. Sí, porque esa información no es pública. Entonces, ¿cómo estimas cuánta información tiene un servidor de Google? Yeah. Y él empezó a calcular la velocidad con la que se mueren los discos duros, la cantidad de electricidad, la cantidad de pizzas que van a los edificios. Yeah. Para determinar el número, que también era como tener Manhattan en puras tarjetas. Lo genial es que Google respondió. En una tarjeta. En tarjetas. Creo que yo conté ya esta historia. Sí, creo. Sí. Pero le responden en estas tarjetas que él tuvo que meter un computador viejo como para poder ver qué decían. Y le respondieron, no hacemos comentarios. Bueno, y otra forma también de partir una charla es utilizando objetos físicos. Imagínense que se ponen en un escenario y parten. ¿Alguno de ustedes ha visto un objeto como este? Este objeto que tiene aquí es capaz de almacenar y empiezan a hablar. Y ojalá que puedan hacerlo con algo atingente. Una charla que vi hace no mucho era respecto del COVID y partía con un par de vacunas y partía con las jeringas. Yeah. Entonces partía hablando así, las mostraba y las comparaba. Y es una forma de que la gente por último empiece a mirarte. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el libro? ¿De qué? ¿Cuál? De ahora. Nadie vio nada. Pedricosas. Ahí está.
Ya, entonces... Bueno, de hecho, la charla que creo que de mis favoritas, la de la lavadora. Ujú. Esa parte con el No, pero expositor. contextualiza, sí. Sí. Este es un expositor que es un doctor sueco haciendo su charla TED, que, miren esto, va a hablar sobre desarrollo económico, consumo de energía, y para eso parte con otra de las técnicas que menciona acá este libro, una técnica de apertura, que es contar una historia. Entonces, la primera técnica que usa es contar una historia y la segunda, la del objeto, porque la historia era la primera vez que llegó la lavadora a su casa hace 60 años y la abuela, que toda su vida había lavado ropa calentando agua con leña, quería ver cómo funcionaba. Y a través de la lavadora genera esta intriga de, ok, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde va esta historia? Tenemos mucha curiosidad por las historias de las personas. Entonces es muy útil hacer esto de que le damos forma, ponemos una imagen en la cabeza y hacemos que todo se aterriza a través también de un objeto. Todo esto hace que las personas podamos imaginar lo que estás hablando, por más abstracto que sea. Ahora, yo diría que un punto importante ahí es la historia que cuentes, Que sea idealmente, más allá que sea buena, idealmente que sea tuya. Sí. O si no es tuya, tu percepción de esa historia. Cuando ocurrió tal cosa, yo estaba haciendo tal cosa. Porque normalmente cuando escuchamos un orador y habla de sí mismo, aunque suene raro lo que voy a decir, es más magnético que cuando habla de un tercero. Sí. Eso es algo que ustedes verían hipotéticamente en el episodio de Storyworthy, pero vamos a tener que volver a grabarlo porque eso se perdió en el abismo. En palabras sencillas, nos robaron ese disco duro. Sí. Dejamos de creer un poco en la gente después de ese momento, pero ya hemos vuelto. Volvimos a creer en ustedes. Exacto. Creo que creemos que creen. Bueno, y las técnicas de apertura son solamente una técnica. Pero, como veníamos diciendo en el episodio anterior, una charla no se construye en solamente 3 frases al comienzo. Se construye con un inicio, un desarrollo y un final pensados, practicados. Sí. Y a la vez, una buena apertura tiene a su vez como contrapartida un buen cierre. Cerrarlo con una técnica de cierre. Y las técnicas de cierre, al igual que las técnicas de apertura, se pueden ensayar y tienes que pensarlas. Un grave error es cuando tú tienes un orador que no sabe cerrar y como que te queda mirando. Y eso fue todo. Y eso es espantoso. Sí. Porque no genera una clausura donde tú le das el pase a la audiencia para hacer algo. Sí. Normalmente, cuando tú escuchas un discurso que termina en aplauso, es porque el cierre fue intencional. Sí. Y también una cosa que no se dice mucho aquí en el libro, pero el orador se calla. Sí. Piensen esto, a menos que ustedes sean el chanchito Porky, no pueden decir, y eso es todo, amigos. Sí. Tienen que darle un cierre porque es darle un punto a todo lo que estaban hablando. Es la conclusión y ahí es donde muchas veces se pone lo que es el famoso llamado a la acción, donde dices, mira, yo te conté esta historia sobre los beneficios de levantarte temprano, entonces ahora tú ve y cambia tu rutina y levántate temprano junto a mí y obtén todos los beneficios de lo que te hablé. O incluso puedes cerrar con un agradecimiento. Es muy fácil decir, bueno, y en conclusión, lo que dijimos en esta charla fue, 1, 2, 3, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Silencio. Y si te quedas callado después del muchísimas gracias, la gente naturalmente entiende que ese es como el aplauso. El aplauso. Como, ok, dijo esto, tenemos que aplaudir. Aunque no te quieran aplaudir. pero le das el pase demasiado fácil. Y basta con que uno aplaude para que toda la audiencia aplaude. Exacto. Es un gran placer y honor ser la primera persona. Sí. Apelar a la acción es un arte, ¿no es cierto? Y como toda apelación, ¿queréis pasar primero antes del día? Espera, tú estás hablando de... El que estaba dentro del 11 que tiene los llamados a la acción. Sí, no. Y que remite al 15. Terminemos el 11 y ahí yo quiero mencionar un poco el día. ¿Qué queréis decir del día?
empieza en un punto común. ¿Ya? Es el libro de cambio No, climático. espérate. Vamos, contextualicemos. Ok. Dale nomás y grabémoslo. Ok, ya, porque yo quería hablar del capítulo 10 que habla un poco de capturar a la audiencia, porque hace un punto que la primera vez que leí este libro no lo encontré tan importante, o sea, de hecho tu resumen es como de las partes pequeñas, pero dice, mira, parte desde un punto común, parte desde lo que acá dicen como el common ground, como en qué nos parecemos un poco, porque otro de los libros que yo me leí fuera del podcast, no pasa tanto como con Santiago, pero también leo fuera del podcast. Y hay un libro que se llama Saving Us, Salvándonos, que habla sobre calentamiento global, cambio climático, y mucho del libro viene de la experiencia de la autora, que es comunicadora de esto. Ella va y hace charlas respecto al cambio climático, y ella decía, lo que más he aprendido es que independientemente de el público, tú tienes que establecer el interés común, los principios comunes, cosa de que te vean común igual, porque da un dato muy, muy loco que decía, mira, ¿cuál crees que es el factor más importante para determinar la política de alguien respecto al cambio climático? Probablemente, ¿cuál era la idea preponderante a los 18 años? ¿Cuál es su partido político? Ya. Y robándome una de sus frases, a tu termostato no le importa tu partido político. Pero Ya, eso tal vez probablemente tiene que ver con cómo funciona Estados Unidos, pero se entiende. es que pasa, o sea, en Estados Unidos, en Europa, que dependiendo de los países y los partidos políticos que hay en estos países, tienes gente que reconoce que el calentamiento global y el cambio climático son reales y gente que le gusta decir que es mentira. Entonces, y todo eso, lo que ella decía era, mira, yo he ido a las partes como más contrarias a mi postura y logro hablarles de este problema porque establezco un idioma común. O sea, contaba que iba a las partes como más rurales de Estados Unidos, donde tiene la gente de campo, por su partido político no creen en estas cosas, pero decía, yo les hablaba a esta gente de campo de problemas de campo, de sequías, de plagas, de cosas que los van a afectar directamente. Porque cuando te afecta directamente, inmediatamente respondes la pregunta que se hace la audiencia muchas veces de ¿por qué me tiene que importar esto? ¿Por qué te tengo que escuchar? Porque creo que es una de las también cosas difíciles de las charlas, o en general, donde tú no tienes a veces no sé, esa ventaja un poco de la sala de clases de el por qué te tengo que escuchar es obvio. De soy tu profesor de este ramo que tienes que pasar. Es un poco de ¿por qué tengo que darte a veces 10 minutos de mi vida? O a mí me pasa con los talleres que hago, de que tengo que demostrarle a la persona inmediatamente de que no va a venir a perder 2 horas conmigo. Ya. Que no es un desafío, no es un desafío menor. Entonces, mucho de la preparación que yo hago es saber lo más posible de las temáticas que a ellos les importan y las que saben, cosa de que hablemos el mismo idioma. Y ahí el término del mismo idioma también es relevante ser capaz de expresar términos o ideas complejas a través de utilizar términos o cosas conocidas. Así, por ejemplo, si tú quisieras explicar de qué tamaño es Alaska o la Antártica, es muy difícil de explicar en términos de kilómetros cuadrados. ¿Cuántos millones de kilómetros cuadrados tiene Alaska? Difícil saberlo, y si te digo el número, probablemente no te va a decir nada. Pero si tú lo dices en términos de algo conocido, por ejemplo, Alaska es 1,5 veces el tamaño de Brasil. Ah, mira, ahora puedo entenderlo. O cuando yo lo veo mucho con las redes sociales, con los números de seguidores. Cuando digo, mira, esta persona tiene 100.000 seguidores. 100.000 seguidores, ¿cuánto es realmente? Un estadio. Entonces, ¿cuántos estadios son estos? Mira, esto en realidad es un estadio más o menos grande. Ah, ya, qué bueno. O cuando tú tienes una fotografía en un reel, en un Instagram, y tiene 3.000 likes. Ah, mira, no es tanto.
3.000 personas es el tamaño de una universidad pequeña. Una universidad entera le puso like a tu... Ah, mira. Sí. Entonces, utiliza términos conocidos para hablar de cosas desconocidas. Sí. Y el impacto va a ser mucho mejor. A mí me encanta uno de cómo explicar qué tan grande es Australia. Porque pasa especialmente con la geografía que como usamos por lo general mapas planos para un planeta que es redondo, las distorsiones a veces favorecen a ciertos países y a otros los desfavorecen. Australia es gigante. El mar Mediterráneo cabe dentro de Australia. Sí. De hecho, si ustedes quieren entretenerse, busquen en internet como mapas con dimensiones reales y se van a dar cuenta que, por ejemplo, en casi todos los mapas occidentales, el tamaño de Estados Unidos es más grande de lo que realmente es. Sí. Y el tamaño de Rusia y Alaska también son mucho más chicos en los mapas. Normalmente son brutalmente grandes. Rusia es gigante. Alaska también es gigante. Entonces, busquen, si quieren buscar cosas entretenidas en internet, mapas de la Tierra, pero con dimensiones reales. A mí me gusta de las dimensiones usando a Chile como medida. También es un buen mapa ese. Ya, a ver, también para hacer más entendible tu mensaje, es bueno utilizar dos grandes herramientas: imágenes y acciones que se mueven hacia adelante. ¿Y qué quiero decir con eso? Cuando tú cuentas una historia, es mucho más fácil describir un movimiento físico hacia adelante. Yo iba caminando desde este lugar hasta otro lugar, estaba subiendo la escalera, y eso en la mente de cualquier auditor es más fácil de entender. O bien decir, imagínense que yo estaba sentado en una mesa con un computador gris un día jueves en la tarde en mi departamento. Si yo digo eso tal cual lo acabo de decir ahora, es mucho más probable que la persona que te esté escuchando dibuje en su cabeza lo que estás diciendo, y lo que venga después de eso que dijiste va a ser más claro porque ya hay una imagen, hay un contexto. Exacto. Hagan que la audiencia use su imaginación. Y también con eso que decías de que trata de hablar hacia adelante, piensen un poco cosas que ven y que no ven. Por ejemplo, cosas que nunca van a ver. Es una historia contada completamente al revés. Por más que me puedan decir como, ya, pero la película Memento es contada al revés. No, esa película tiene secuencias que van en orden cronológico y esas secuencias están al revés. Pero tú no ves la película donde la gente corre hacia atrás. Sí. No procesamos las historias así. Entonces siempre, incluso cuando se cuenta una historia en desorden, lo que se hace es que se retrocede hasta un punto y se va hacia adelante. Piensen todos los documentales como de historia. Vamos hacia atrás y después hacia adelante para que nos haga sentido. Es la forma en que procesamos historias. Sí. Y si van a utilizar imágenes, ojalá que sean lo más concretas posible. Nunca digas, mi perro estaba en la casa. Mi perro, que es de una raza golden, es pequeño, más chico de lo normal y tiene los ojos café, hizo tal cosa. Si yo hago eso, es mucho más fácil que la persona que te esté escuchando pinte la película. Sí. Y a la vez eso hace que tu oratoria sea más poderosa, porque los conceptos abstractos en general son difíciles y no ayudan a transmitir el mensaje. Ayer estaba leyendo otro libro distinto y hablaba también de el poder y la responsabilidad de que tienen los profesores respecto de cómo enseñan en clases conceptos abstractos. Y lo que yo siempre he encontrado, nuevamente, raro o difícil, es que muchas veces hay profesores que intentan utilizar palabras abstractas, enredadas, rebuscadas, para intentar sentirse ellos más especialistas, más conocedores o mejores. Es para inflar su ego. Pero están olvidando que en realidad la razón por la cual estás en esa sala como profesor es por tu gente, son por tus alumnos, tú te debes a ellos. Entonces, es tu responsabilidad como profesor decir las ideas difíciles en términos de que tus alumnos las puedan captar. Y después, obviamente, es correcto utilizar palabras técnicas a medida que vas avanzando. Tienes que conocerlas. Pero tienes que llegar a ese lugar. Sí. Y también es tan fácil, no sé si te ha pasado, probablemente te ha pasado muchas veces de escuchar esta frase de que no, es que los alumnos de hoy en día no leen, o que los alumnos de hoy en día no escuchan. Y es muy fácil
transferirle la responsabilidad al alumno, cuando yo, por lo menos en mis propias clases, he verificado empíricamente que cuando haces un esfuerzo adicional como profesor, los alumnos responden, lo ven, Sí. lo sienten. O sea, en cualquier circunstancia de oratoria, culpar a la audiencia siempre es ridículo, y en especial en un profesor, porque tú como profesor, tu objetivo es que la gente aprenda. No sé, me acuerdo lo impactante que fue para mí cuando una profesora en la universidad me dijo, yo le pregunté, ¿cómo es que reprobó tanta gente el examen? Y me dijo, no, eso es normal. Y ¿cómo es normal eso? Entiendo que año a año ocurra. Entonces, año a año haces o un examen más difícil o tú haces más la clase. O sea, O sea, es compartido. Sí, es compartido. No quiero... Tampoco quiero decir el que mejor profesor de la Tierra. es el que solo tiene aprobaciones, no. Pero hay eso de que es importante reconocer, como dices, la parte que es compartida, la parte de que, oye, tú tienes que hacer el trabajo de simplificar los conceptos para que la gente los aprenda y después sea capaz de usar la parte como técnica, que es más precisa, de forma correcta. Es hacer que la persona empiece a introducirse a esto y lo absorba. Porque si no, es como, no sé, es hablar en un idioma que la gente no entiende. Es como cuando a veces estoy en cualquier situación social y alguien me dice, no, es que yo soy tan Tauro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? O sea, más allá de que yo soy una persona que aborrece absolutamente el horóscopo. Aquí acabamos de obtener hate en todos los comentarios debajo de este video. Bien, sigamos. Bien. Aparte de eso, oye, si la gente con la que estás hablando no comparte tu gusto, ¿de qué no te van a entender? O sea, es como que, no sé, yo me ponga a hablar de cuadros por segundo. ¿Qué es eso si es que no sabes o de videojuegos o de cine? No me vas a entender, tengo que explicártelo. Entonces es muy importante no subestimar finalmente cuánto tú sabes y lo difícil que a veces puede ser para una persona entender algo que tú le digas porque no sabes lo que tú sabes. Es literalmente un concepto que se llama la maldición del conocimiento. Yo diría que el liderazgo, el ser un educador, tiene como responsabilidad el ser capaz de transmitir una visión de manera clara, con palabras que hagan que la persona que te sigue, tu audiencia, entienda lo que quieres decir y que sea capaz a su vez de transmitir a un tercero ese mensaje que estás queriendo decir. Sí. Porque muchas veces la labor del educador no termina con tu alumno. Muchas veces nosotros estamos intentando expandir el conocimiento. Entonces, es muy bonito cuando un alumno tuyo le explica ya sea a otro compañero o a un amigo o un papá lo que aprendió. O sea, ahí hay mucho valor. Sí, o sea, piensa algo tan sencillo y cotidiano como los profesores universitarios, por lo menos acá, tienen ayudantes, que son otros alumnos. Y esos alumnos a veces incluso hacen las clases como extra o de preparación. Ahí hay un caso puntual de alguien que aprendió del profesor y le está enseñando a los alumnos. O sea, le está enseñando nunca a sus pares, porque el ayudante es un par de años mayor que el resto de la clase, pero igual está ahí eso de esto es una aposta de conocimiento. Nos vamos pasando y si lo hacemos bien, todos aprendemos más. Al final del día, yo diría que el discurso público es una herramienta que en el fondo es una especie de viralizador de conceptos, de ideas, de sueños, de imágenes, y que nunca se puede olvidar que estás expuesto constantemente a situaciones de discurso público, ya sea en cosas tan pequeñas como tu oficina y las 3 personas con las cuales estás conversando en esa reunión, a cosas más grandes como una sala de clase. Y no es necesario que seas experto en discurso público para ser profesor.
Tú Exacto. puedes ser experto en discurso público para convencer a tus pares de la oficina de tomar una decisión estratégica. Exacto. Y eso implica que tú tienes que convencerlos y muchas veces partir desde, como tú decías, desde algo que ellos ya asimilan, ya conocen o ya creen. Y también eso es otra técnica de discurso público. Identifica cuáles son esos puntos en común que tienes con tu audiencia y construye el discurso de manera tal de que las personas en su mente, cuando te están escuchando al principio de que cuando hablas, empiezan a decir, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo. Sí, estoy de acuerdo con esto segundo que dijo. Estoy de acuerdo con esto tercero. Y cuando ya empiezas a introducir estas ideas novedosas, ya viene en la mente de tu auditor varios sí seguidos. Sí. Y el error inverso es cuando tú intentas de manera choqueante decir algo que no se condice con los valores de esa persona y la persona de manera interna empieza a decir que no. Por ejemplo, error bastante habitual. Yo en esta charla les voy a demostrar por qué tomar tal lavan mal los medicamento es dientes. malo. O ustedes están haciendo mal esto. Si partes con eso, y aunque la audiencia esté en silencio y tus argumentos sean maravillosos, el que te escuchó, lo primero que dijo es, te voy a demostrar que, ¿será capaz de demostrarlo? No le creo, me está ¿Quién atacando. ¿Quién eres? ¿Por qué me está diciendo esto? Y si tú partes una charla con eso, perdiste. Sí. Es que no es. Creo que esto es una cosa que se les olvida a muchas personas y yo lo veo mucho en profesionales de la medicina. No es suficiente tener la razón. No es absolutamente suficiente. Tú tienes que ser también convincente. Y yo lo veo tanto donde hay personal médico que, por supuesto que usted sabe más que yo de cualquier cosa que tenga que ver con medicina. para lo que vine. Pero si me trata mal, o me dice cosas que a veces me suenan extrañas y no me las explica, no genera confianza. Y si no genera confianza, ¿por qué yo tengo que hacerle caso? O sea, por más que yo realmente sufro esto que hay gente que dice como, no, es que las vacunas no funcionan, y de verdad encuentro que esa gente está equivocada, las vacunas sí funcionan. El sentimiento de desconfianza viene también en parte por muchos factores históricos y que también muchas veces el personal médico no se esfuerza en hacerse entender. No en tener la razón, porque ya la tienen, pero es hacerse entender por la gente que no es experta en el tema. Y ahí viene un tema que se toca en el capítulo 14 del libro, que tiene que ver con cómo interesar a tu audiencia. Y no solo cómo hacerte entender, sino cómo interesarla. Cómo decir, a ver, voy a dejar de hacer el scroll en el Instagram y me voy a detener en tu video. Paso 1, estén desnudos. Y ahí, fuera de estar desnudo, que es una buena forma de tener un scroll de Instagram, hay técnicas para interesar a la audiencia. Por ejemplo, una técnica para captar la atención es decir algo nuevo o extraordinario de algo viejo que todo el mundo conocía. Así, por ejemplo, si yo parto una charla hablando de, ¿usted sabía que en realidad los automóviles tienen una palanca oculta debajo del asiento de la derecha del conductor? Entonces, ¿qué? ¿Será verdad? Sí, no, ¿por qué? Puede que no lo haya. Era un ejemplo, estoy inventándolo, estoy seguro que no lo tienen. Pero... ¿Cómo es ese ejercicio de las personas no pueden lamerse el codo? no sé si es un ejercicio, pero ya. Pero lo has escuchado, ¿no? ¿Sí? Que, o sea, dicen que cuando uno cuenta esa anécdota, mucha gente trata. No llego. Ahora, también hay temas que son magnéticos y son los típicos temas que teóricamente la gente no les gusta discutir, pero en realidad son magnéticos. Oh, la gente ama ver un incendio. Hablemos de religión, hablemos de política, de sexo y de propiedad, de qué es tuyo y qué es mío. Sí. Si tú hablas de cualquiera de esos temas, la gente empieza a mirar. Oh, y la persona que está al frente va a hablar y dijo alguna palabra relacionada con sexo. Y quedan mirando. Sí, es que también pasa que la gente dice como, no hables de estos temas. Ya, pero esos temas, todo el mundo tiene una opinión. Por más que alguien les diga que no, es que yo no... Porque la típica es, no, yo no tengo posición política. Ya, pero tú te apuesto que tienes una opinión respecto a esto.
¿Sí? Nadie es 100% neutral del planeta neutral sin opiniones para un lado u otro. Al final del día, busca temas que mantengan a la audiencia enganchadas contigo. Y tienen que ver con estos tópicos que acabamos de hablar. O también, que es difícil decirlo, pero es así, uno de los tópicos más magnéticos para cualquier persona que te esté escuchando es algo que lo beneficie a él directamente. Cuando tú tienes una audiencia que tú le estás diciendo algo que le conviene, toda la gente te va a mirar. Y yo lo veo, por ejemplo, en las clases, me río mucho, porque estoy conversando, enseñando una materia, todo bien, y de repente digo, mira, y en realidad... Esto lo pueden aplicar. No, o ni siquiera. Esto entra en la prueba. O esto va a tener puntaje. Todos mirando. Entonces, cuando tú eres inteligente en cuando dices algo que le beneficia a la audiencia, puedes manejar el ritmo de una conversación. Exacto. No necesariamente tienen que decir, y esto es importante, así como textualmente, pero si están planificando su discurso, vean que en su plan, que puede ser notas, láminas, lo que sea, pongan, de vez en cuando, esto es importante. Y en el minuto que lleguen a esa parte, obviamente no digan exactamente esto es importante, pero usen el lenguaje del contexto en el que están para decir esto es importante. Santiago lo hace con esto va en la prueba, esto se va a evaluar, esto los afecta directamente. Esto yo lo he aplicado en tal caso, esto me ha significado X cantidad de clientes. Con esto se pueden ahorrar muchos problemas en... Sí. Bueno, y para ir cerrando este episodio de discurso público, quiero hablar de algo físico. ¿Y qué es eso físico? Es la dicción. El utilizar tanto la voz, las palabras, las manos, la mirada, y que es un trabajo constante. Yo creo que ustedes lo han visto en estos videos. Nosotros, si bien tenemos algo de discurso público, tenemos mucho camino por recorrer. Sí. Y cometemos muchos errores, nos repetimos, utilizamos muletillas, Pedro borra la mitad de las muletillas que decimos. O sea, en realidad Pedro borra la mitad de sus muletillas, las mías las deja, pero es otro problema. Sí, es verdad. Es verdad, porque de hecho, especialmente al principio, yo no sé si la palabra es que tartamudaba más, pero hablaba peor, tenía peor dicción. Entonces yo me tenía que corregir a mí mismo más. No. Porque literalmente estaba escuchando lo que yo decía y pensaba, no se entiende. Acá esto lo dije de forma tan enredada que no se entiende. A ti, sí, de vez en cuando lo hago, pero es menos. Y por suerte hoy en día es mucho menos de lo que nos editaba al principio. Al principio era lento por eso mismo. Así que si ustedes llegaron hasta este punto, los dejamos invitados a ver esos primeros episodios. No, tienen un mal audio, me da vergüenza. Tienen un audio espantoso. Y si llegan a ese punto, por favor, dejen una frutilla en los comentarios. Sí, el día de hoy es frutilla. Pero la frutilla, tanto en este video nuevo como en esos viejos. Porque si llegan en los viejos y dejan en esos videos de YouTube que tienen como 6 años más o menos a la fecha de grabación de este video, una frutilla, sé que hicimos el trabajo bien. Porque hay alguien que en verdad se dio el esfuerzo de llevar esa frutilla a ese lugar. Y nosotros los vamos a querer si vemos esa frutilla. Si alguien lo hace especialmente en el capítulo que yo hice de Twitch Plays Pokémon, voy a ser infinitamente feliz. Porque nadie escuchó ese capítulo y me quedó bastante bueno. Frutillas. Así que queremos hacer un llamado súper concreto. Estamos haciendo cursos. Esos cursos los pueden encontrar en elementalpodcast.cl. Y además, queremos hacer un segundo llamado. Queremos darle las gracias a la productora JP Cuadrado, quienes han logrado que este maravilloso set exista, que ustedes puedan ver este video, que nos vean en Instagram, nos vean en TikTok. Han sido un apoyo, un catalizador muy potente para el trabajo que hacemos en el podcast. O sea, las cosas ya eran buenas acá cuando llegaron. Ahora son aún mejores. Ahora son maravillosos. Sí. Y como siempre, ustedes, muchas gracias por habernos escuchado, la audiencia que nos sigue, que deja las frutillas, deja las piñas. Estamos haciendo un trabajo también especial. Los dejamos invitados a meterse en nuestra página web, elementalpodcast.cl, donde podrán encontrar distintas fórmulas que estamos explorando para conectarnos, para conversar, para conocernos, para ver un poquitito más de cerca quiénes son los que están al otro lado de la cámara. Hemos empezado a hacer lives.
Hicimos nuestro primer live cuando sacamos el segundo curso y vamos a seguir haciéndolos porque fue muy, muy interesante. No esperábamos tan buena recepción y nos quedamos muy, muy agradecidos y muy contentos. Así que siempre agradecido a ustedes, nuestra audiencia, agradecido a las personas que nos apoyan en la plataforma de Patreon, agradecido a todas las personas que nos dejan los emojis y gracias a ustedes por su tiempo esta semana. Nos vemos y que estén muy bien. Adiós. Vamos a hablar a este volumen y vamos a retomar los podcasts. Sí. Ahora que tenemos luz. Ahora que hay luz y cámaras. Sí. Y todo. Hemos vuelto Todo. a la vida. Ok, ¿parto? De hecho va a ser bastante divertido que ahora vamos a grabar la parte 2. Y esto debería salir antes del Storyworthy que grabamos sin estas luces. Ah, va a salir como después la producción va a ser peor. Como que vamos a hacer tum. Ahora espérate. O sea, lo otro que puedo hacer es no hacer eso, pero... Pues no sé Yo eso. tengo una pregunta. ¿Tú querías Storyworthy? ¿Fue lo último que grabamos un miércoles acá? Storyworthy, ¿Se sí. lo robaron? Ah, Oh. estaba Si en me estoy el. preguntando dónde están esos videos, no tengo idea de dónde están esos videos. Nosotros vinimos a grabar y fue la última vez que yo que después me lo llevo a mi casa. Entonces los últimos 2 episodios que grabamos no existen. No existe, se los robaron. Ya. ¿Está bien? No va a salir... Acabo de morir un poco por dentro. Y odio más a la humanidad por esto que acabas de mencionar. Sí. Pero... Acabo de darme cuenta. Claro, Oh. Porque, claro, me dijiste, y dije, yo no toco los videos. ahí estaban. Podrían haber estado en un Dropbox. Oh. Ni siquiera habían sido. No habían ni llegado a la casa, la weá. Ni siquiera habían sido a respaldar las weas. Qué triste. Oh, weón, qué mala onda. Sí. Qué mala energía partir así. Sí. Bueno,